Buenas noches, yo soy Francisco Pablo Ordenizada de la Facultad de Ingeniería del Colegio de Ingeniería Industrial. Vamos a hablar sobre el micrómetro. Primero vamos a hablar sobre la construcción del micrómetro. Bueno, el micrómetro es una de las principales herramientas que se utilizan en el taller mecánico, que sirve para hacer mediciones externas, internas y de profundidad. Es una herramienta muy versátil y se puede hacer mediciones directas de 0.001 pulgadas o bien de 0.02 milímetros. Y para conocerlo mejor, aquí tenemos algunas de sus partes. El yunque y el eje que hacen contacto con la pieza de trabajo durante la medición. Del otro lado está el manguito que contiene la graduación que divide una pulgada en 40 partes iguales. Después está el dedal. Este divide la pulgada en incremento de 0.001. Y por último tenemos el tridente de paro y se utiliza para sujetar el eje contra la pieza de trabajo. Después tenemos cómo trabajar un micrómetro. Bueno, el micrómetro trabaja por el principio de la cuerda de tornillo. El término técnico de movimiento lineal del eje del micrómetro está regulado por el movimiento de rotación de una cuerda del tornillo. La velocidad, la velocidad que el tornillo avanza está regulada por el número de hilos por pulgada. Según esto se puede ver con una resolución de un perno por hilo por pulgada da lugar a 0.100 pulgadas de trayectoria lineal. El milímetro tiene 40 hilos por pulgada, por lo que la cuerda hará avanzar el eje 0.025 pulgadas cada revolución. Cada, cada que el dedal gira una revolución completa el eje y se mueve de una línea a la siguiente. Leyendo de izquierda a derecha, estas líneas son iguales: 0.025, 0.050, 0.075, 0.125, 0.150 y por último 0.175 pulgadas. La grabación en el extremo frontal del dedal se usa para subdividir las lecturas del eje. Estas gradaciones dividen el dedal de 25 partes iguales y cada una equivale a 0.01 pulgadas. Después tenemos lectura de un micrómetro. Estas se dividen en cuatro y la primera es lectura de 0.01 pulgadas. El primer paso para leer un micrómetro es aprender a usar el trinquete de paro o del dedal de fricción. Tanto el trinquete de paro como el dedal de fricción evitan que se apriete en exceso el eje. Después tenemos lectura de 0.001 pulgadas. Estos micrómetros son semejantes al primero, pero tienen una escala en el extremo del eje. Esta escala se utiliza para dividir cada gradación de 0.01 pulgada en 10 partes iguales o 0.001 pulgadas. Después pasamos a la lectura de 0.01 milímetros. Tiene una cuerda con un paso de 0.5 milímetros, por lo que cada revolución del dedal moverá el eje un medio milímetro del dedal. Se divide en 50 partes iguales, así que las líneas en el dedal es igual a 1 sobre 50 revoluciones o 0.5 milímetros sobre 50, que esto sería igual a 0.01. Y por último tenemos la lectura de 0.02 milímetros. Al hacer la lectura hay que seguir los pasos utilizados con el micrómetro de 0.1 milímetros, o sea, es igual. Después tenemos tipos de micrómetros. Y estos se dividen en tres: micrómetros exteriores. El micrómetro exterior es el estándar. Es el tipo de micrómetro más común que existe en el taller. Tiene un yunque y un eje cilíndrico, por lo general de diámetro de 0.250 pulgadas. Está disponible en tamaños de 0 a 12 en crecimiento de 1 pulgada. Después tenemos el micrómetro de interiores. El micrómetro de interiores está diseñado para efectuar mediciones internas. El micrómetro consiste en una cabeza y un grupo de vástagos de diferentes longitudes que se fijan a la cabeza del micrómetro. La escala es de 1
de un entero, un medio o 12 pulgadas. Y por último tenemos micrómetro de profundidades. El micrómetro de profundidad está diseñado para las medidas de profundidad de agujeros, ranuras, providencias y escalones. Los micrómetros están disponibles en escalas de 0 a 12 con incremento de 1 pulgada como el micrómetro de exteriores. Después tenemos cómo realizar medidas con micrómetro. Bueno, las medidas efectuadas con un micrómetro se dividen en dos categorías, directas e indirectas. Primero hablaremos un poco sobre las directas. Al hacer mediciones directas debemos reconocer algunos puntos, y son los siguientes. Asegurar la pieza de trabajo esté limpia de rebabas y suciedad. Asegurarse que el yunque y el eje se coloquen en cuadrátura de la pieza de trabajo, en caso necesario mover el micrómetro para asegurar un buen tacto. Y lo más importante es tener la seguridad que tiene un contacto apropiado entre la pieza de trabajo y los puntos de contacto de la herramienta de medición. Si no, esto dará una medida errónea. Después tenemos las indirectas. Las herramientas para mediciones que más se usan son las calibradores de pequeños agujeros y de telescopio. El calibrador pequeño agujero está disponible en un juego de 4 en escala de 0.25 a 0.500 pulgadas. Y el calibrador de telescopio está disponible en un juego de 6 carátulas en escala de 0.312 a 6.00 pulgadas. Estas herramientas ajustan a la dimensión de las características que se miden. Al ser retirada la marca que registra, puede ser medidas con exactitud con un micrómetro. Por último, tenemos cuidado de los micrómetros. Y estas son algunas de las recomendaciones para el uso de un micrómetro. La primera, tratar que el micrómetro cuidar el micrómetro con sumo cuidado. El dedo no debe chasquear al abrir o cerrar el micrómetro, gira el dedal con suavidad. Después tenemos el punto 2, no dejar que el micrómetro sobre la superficie de una máquina ni sobre un banco de trabajo. Hay que ponerlo en la bolsa de mandil, en la caja de herramientas o en su estuche. El punto 3 dice, nunca se mide una parte en movimiento cerca de cortadoras en movimiento. Y por último tenemos el punto 4 que nos dice verificar periódicamente la exactitud del micrómetro contra uno de norma para asegurar que el micrómetro esté midiendo con exactitud. Muchas gracias.